A medida que descendemos hacia los niveles más profundos de este iceberg, nos encontramos con temas cada vez más incómodos y desconcertantes. Hoy continuaremos con el nivel 4, mientras el mundo a nuestro alrededor se vuelve cada vez más extraño. Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. Imagino que se sienten un poco como Alicia, cayendo por el agujero del conejo. Y mientras la realidad se desploma, no hay miedo en su mirada, aceptan lo que ven porque quieren despertar. Y por eso, continuaremos con este camino, a través del nivel 4. Die Glocke, o la campana, sería parte de aquellas Wunderwaffen, las armas maravillosas que buscó y generó el gobierno de este sujeto. Supuestamente, este sería un artefacto metálico giratorio brillante que contendría 2 cilindros contrarrotativos que serían llenados por una sustancia similar al mercurio, pero de color violeta, llamada Serum 525, que al ser activada formaría cristales en los tejidos celulares y gelificaría la sangre de todo ser vivo en un radio de entre 150 a 200 metros cuadrados, generando además un extraño campo antigravitatorio que podría hacerla funcionar, según rumores, tanto como una nave del tipo OVNI, como también como una máquina del tiempo. Y hay quien dice que este sujeto no se suicidó, sino que la utilizó para escapar. E incluso se rumorea que esta campana estaría oculta en algún país sudamericano que apoyó el régimen. Algo de lo que veremos un poco más a través de este iceberg. Lo cierto es que la forma de este objeto y que utilice mercurio como combustible recuerda bastante a las vimanas hindúes, ¿no? ¿Será que aquel gobierno alemán logró generar aquellas Wunderwaffen? ¿Quién sabe? Lo curioso es que el 9 de diciembre de 1965, en el pequeño pueblo de Kecksburg, en Pensilvania, Estados Unidos, fue avistado un misterioso ovni con forma de campana o nuez, que algunos comparan con Die Glocke. Las profecías del Papa Negro son un conjunto de profecías que apuntan a que estamos en los últimos días de la Iglesia Católica. Fue San Malaquías quien comenzó este camino con sus predicciones de los papas de 1595, dando una lista increíblemente exacta en sus descripciones de los siguientes 113 papas que los sucederían, desde Celestino II, entre el 1143 a 1144, hasta quien nombra bajo el seudónimo de Petrus Romanus, o Pedro el Romano, quien correspondería con el Papa Francisco. Para conocer la lista entera y cómo San Malaquías acertó un pleno en cada papa, tienen este video. Ahora, a quien se le suele relacionar también con esta profecía es, como no, a Nostradamus. Pero hay que tener cuidado al respecto, porque la mayoría de sus supuestas predicciones que rondan en internet son falsas, ya que nunca se muestra las fuentes de donde son sacadas, y muchas veces no respetan su método de escritura. La verdadera profecía de Nostradamus, que nos habla del Papa Negro, la encontramos en la Cuarteta 91 de su 10ª centuria. Clero romano, el año 1609. En el primer día del año habrá elección de uno gris y negro de la compañía salido. Nunca nadie fue tan maligno como él. Curioso. Vuelve a hablar de clero romano, como Pedro el Romano, y de un papa salido de la compañía, el otro nombre que recibe la orden de los jesuitas, a la que pertenece Francisco, cuyo superior es llamado el Papa Negro. ¿Será el Papa Francisco el llamado Papa Negro, el último papa de la Iglesia Católica? La geometría sagrada
hace referencia al conjunto de formas y patrones geométricos presentes en la naturaleza. Por ejemplo, el número pi, la base de todo círculo, la sucesión Fibonacci y el número áureo, los sólidos platónicos y la flor de la vida, y la geometría fractal, como el fractal de Mandelbrot. Como si la naturaleza estuviese regida por patrones matemáticos, patrones inteligentes, un conocimiento del que parecieran aprovecharse los antiguos constructores al momento de crear sus templos y enclaves megalíticos, uniendo este conocimiento con las líneas Ley, las líneas energéticas de nuestro planeta. Fulcanelli es uno de los personajes más misteriosos de la historia. Nadie sabe quién fue, ya que Fulcanelli solo era un seudónimo. Nadie sabe si fue una persona, o quizá, como algunos teorizan, un grupo de personas, una especie de sociedad secreta que reveló los secretos esotéricos, simbólicos y mágicos de las catedrales de Europa en sus libros, El misterio de las catedrales, basándose principalmente en París, y Las moradas filosofales, extendiendo su estudio por otras partes del mundo e incluyendo mansiones. Y todo relacionando estas construcciones modernas con los templos megalíticos del pasado y su orientación a fenómenos astronómicos. El hecho de que los museos oculten datos no es ninguna sorpresa. Desde ocultar hipótesis para que todo cuadre con la historia oficial, hasta esconder los soparts que no saben explicar. Y si quieren ejemplos, basta con mencionar los archivos secretos del Vaticano, donde guardan reliquias de todas las culturas del mundo en una bóveda no apta para todo el público. Fue en 1938 cuando Shi Putei, un profesor en arqueología de la Universidad de Pekín, descubrió en unas cuevas de la montaña Bayan Karaula, cerca del Tíbet, unos misteriosos discos de piedra en unas tumbas que guardaban unos cuerpos extraños. Cuerpos delgados, frágiles, de menos de 1,5 metros y con cabezas alargadas. Los discos estaban tallados con un patrón inteligente, como si fuesen símbolos de un idioma desconocido, y en conjunto formarían una especie de biblioteca que dataría de hace 12.000 años. Se cuenta que recién pudieron descifrarlos en 1962 por el doctor Sum Nui, y entre ellos se leía: los Dropa vinieron de las nubes en su nave. Nuestros hombres, mujeres y niños se escondieron en cuevas 10 veces antes del amanecer, hasta al fin entender las señales de los Dropa, y se dieron cuenta que venían con intenciones de paz. Lamentablemente, los discos fueron falsificados, y con eso los discos Dropa fueron oportunamente desprestigiados y olvidados por la arqueología oficial. La placa de Pakal es la losa que cubre el sarcófago de Pakal el Grande, un gobernante maya del 600 después de Cristo, descubierta en el templo de las inscripciones de Palenque. Supuestamente, el bajo relieve representa a Pakal sobre el monstruo de la tierra, viajando entre dos reinos, el Xibalbá o infierno, simbolizado por estas fauces abiertas de jaguar, y el cielo, dominado por Bukub Kakix, el pájaro celestial que se encuentra posado sobre el árbol cósmico. Lógicamente, es una representación metafórica de lo que sería el viaje de Pakal hacia la otra vida. Ahora, también hay una forma diferente de verlo. Comencemos por la posición de Pakal. ¿No pareciera estar dentro de una máquina? Fíjense, lo vemos sentado de una forma peculiar, como si estuviese operando una máquina. Sus pies parecen activar una serie de pedales y sus manos mueven palancas. Incluso vemos algo que está conectado a su nariz, como si fuese algún tipo de respiración. Pakal se encuentra rodeado por una estructura, digamos, en forma de campana, ¿no? Similar a Die Glocke, las vimanas y hasta los cohetes modernos. E incluso vemos que está rodeada de fuego, como si fuese el despegue de ese cohete. ¿Será que el regreso de Pakal al cielo no fue metafórico?
Hermes Trismegisto fue el padre de la magia y la alquimia, una figura mitológica, sincrética, es decir, que mezcla diferentes creencias. Los griegos lo asociaban con Hermes, el mensajero de los dioses, y los egipcios con el dios del conocimiento Tot, y por eso llevaba el apodo del 3 veces grande, el Trismegisto. Un sabio que dejó sus conocimientos en varios libros fundamentales, como la Tabla Esmeralda, que da los principios de la alquimia, y uno de los libros más importantes jamás escritos, que no me voy a cansar de recomendarles, el Kybalión, que da los 8 principios universales. Un libro muy breve, pero poderoso, que tras leerlo cambiará la forma en que comprendemos el universo. El tema de las Red Rooms es un tema bastante oscuro, ya que serían servicios de stream, es decir, emisiones en vivo dentro de la Deep Web, la Internet oculta, donde se emitiría sesiones de tortura hasta terminar con la vida de la víctima. Alternativa 3 sería un falso documental que nos habla sobre una investigación de varias desapariciones de científicos británicos en 1977, donde se descubriría un plan oculto de evacuación de la élite global hacia unas bases secretas en Marte, para salvarse de una inminente catástrofe climática en la Tierra. Más allá de que esto se presente como un falso documental, Alternativa 3 guarda un trasfondo al menos posible. Y es que ya vimos en varios videos cómo la élite realmente se está preparando para sobrevivir a esa catástrofe. Si quieren profundizar más en el tema, tienen este video sobre Alternativa 3. El caso Ummo es quizá el caso de contacto extraterrestre más impresionante de la historia, ya que lleva casi 60 años de contacto ininterrumpido. Un caso que habría comenzado el 6 de febrero de 1966 en Madrid, con el contacto de los primeros expedicionarios extraterrestres. Un contacto que luego prosperó con el intercambio de cartas entre un grupo selecto de humanos y expedicionarios del planeta Ummo, que se habían quedado a vivir en nuestro mundo. Un contacto que evolucionó e increíblemente hoy se mantiene por Twitter, donde supuestamente uno de estos seres, ya sentado en nuestro planeta, se abrió una cuenta y cada tanto suelta información reveladora. Y eso es lo que le da credibilidad al caso. Desde los primeros contactos, los expedicionarios del planeta Ummo dieron importantes datos científicos y tecnológicos, que con el tiempo se volvieron reales, como si realmente tuviesen conocimientos más avanzados de los que se manejan en su época. La hipótesis de la Tierra hueca nos dice que nuestro mundo, lejos de ser una esfera maciza, podría ser cóncavo, como la cáscara de una nuez, y así esconder en su interior grandes porciones de tierra, quizá habitadas. Y para acceder a esa tierra interna existirían grandes cavidades en los polos. Entradas inmensas que al atravesarlas por la fuerza de gravedad jamás notarías que estás ingresando dentro de la Tierra. Y por eso los aviones y satélites tienen prohibido sobrevolar el polo. Quizá a eso se refería el almirante Byrd sobre esas supuestas porciones de tierra desconocidas por el hombre que se encontrarían más allá de los polos. Algo que escuchamos en este punto del iceberg. Tierras supuestamente iluminadas por un sol interno que funcionaría como centro de gravedad. Algo de lo que se habla en los mitos de todo el mundo, como el poderoso reino de Shambhala de los mitos hindúes. Sea cierta o no esta teoría, sí existen grandes oquedades dentro de nuestro planeta, descubiertas por la geología. Oquedades del tamaño de países, donde existiría toda clase de vida que podría haber evolucionado de forma paralela a la superficie, y quizá, al descubrirla, nos llevemos grandes sorpresas. El caso de Doblan es una historia realmente curiosa, que nos habla de un pequeño pueblo en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, que habría desaparecido a comienzos de la década del 90.
Suena increíble, pero más increíble es saber que varias personas del estado recuerdan haber visitado Dublin en el pasado. Incluso hay quienes guardan fotos de vacaciones y recuerdos de aquella ciudad, como si realmente hubiera existido. Incluso hay quienes dicen que en una época los GPS reconocían la existencia de Dublin y hasta Google la recomendaba para visitarla. Se cuenta que Dublin habría sido devastada por una terrible catástrofe y que el gobierno de los Estados Unidos prefiere silenciarlo. Y esto no sería nada raro. Recordemos la historia de Centralia, un pueblo que literalmente se incendió desde sus entrañas, ya que un incendio en un vertedero se expandió por minas de carbón, lo que hizo que el suelo de todo el pueblo se agrietase y comience a incendiar y a tragarse las casas. Si existió, ¿qué habrá ocurrido con Dublin? Se sabe que bajo los parques de Disney hay una enorme red de túneles secretos para el uso privado del personal del parque, para, digamos, no romper la magia de una visita con personal de mantenimiento o personajes a medio disfrazar. Lo extraño es que hay una teoría que nos habla de que ciertas personas utilizarían esos túneles para hacer desaparecer gente, especialmente niños, con siniestras intenciones que creo que ya se la imaginan. ¿Cómo puede desaparecer un avión sin dejar rastro en la era moderna? Eso es lo que ocurrió con el MH370 de Malaysia Airlines el 8 de marzo de 2014. Lo curioso es que en su última posición, detectada por radar, el avión habría cambiado su rumbo dirigiéndose hacia la isla Diego García, una misteriosa isla prohibida donde hay una base secreta militar estadounidense. Más curioso aún es saber que dentro viajaban 20 de los máximos ingenieros y dueños de la empresa Freescale Semiconductors, que acaban de crear un microchip con una abrumadora capacidad de almacenamiento. Y como es lógico, con ellos muertos, el único dueño sobreviviente se quedaría con el 100% de la compañía y con esa patente. ¿Y saben quién fue esa persona? Jacob Rothschild. Dejo que ustedes terminen el rompecabezas. El Priorato de Sion sería una sociedad secreta nacida dentro de los Caballeros Templarios, dedicada a proteger a los descendientes de la unión de Cristo y María Magdalena, los guardianes del Santo Grial. El experimento Filadelfia habría sido un experimento secreto de la Armada de los Estados Unidos realizado en los astilleros de Filadelfia el 28 de octubre de 1943, buscando volver invisible al USS Eldridge, un barco de la Armada, utilizando corrientes eléctricas. Un experimento que habría terminado en tragedia cuando el barco fue teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk, donde, al materializarse, descubrieron que los cuerpos de los marineros a bordo estarían mezclados con la estructura del barco. Así concluimos la segunda parte de este cuarto nivel de nuestro iceberg de los misterios y enigmas más desconcertantes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.